Renuncia de derechos, ninguno de los personajes es de mi propiedad, pertenecen a sus respectivos autores. Antes de empezar con el capítulo, quiero mandar un saludo para José Miguel Ibarra Cruz, ya saben, si quieren un saludo pueden pedirlo en los comentarios. Los días pasaron rápidamente, la recuperación de Goku ya estaba casi completa y los demás soldados, al menos los que no habían sufrido grandes daños, ya estaban en mejores condiciones como para volver a sus actividades normales. Y a solo 9 días desde la pelea contra Raditz, la Legión ya estaba lista para retomar la misión y recuperar la Muralla María. Aunque ahora sería un poco más difícil por los grandes daños que dejó el enfrentamiento. Definitivamente el distrito Shinganshina ya no podría ser reparado, pues gran parte de la muralla que lo rodeaba había caído tras las grandes explosiones de Ki. Durante este tiempo, los recursos se dirigieron únicamente para la recuperación de la muralla y el resto de la isla. Goku pensaba que no bastaría con recuperar el territorio que anteriormente era de la humanidad, sino que también limpiar toda la isla de los titanes que aún merodeaban por ahí. Calculaba que en solo 1 hora sería capaz de matarlos a todos para que ya no tuvieran que pelear contra ellos. Sin mucho que hacer por ahora, Goku caminaba por los pasillos del cuartel, con los brazos detrás de la cabeza y un semblante de aburrimiento. Después de la reunión de emergencia, no tuvo más que hacer que esperar a que los demás estuvieran un poco más recuperados, en especial Annie que despertó en el 7º día, pues su desgaste fue tan brutal que se mantuvo inconsciente durante una semana. Estaba fuera de peligro, pero aún se sentía un poco cansada y sin ánimos de hacer mucho. Ella también se sorprendió bastante cuando se enteró de que Goku volvería a su mundo junto con esa mujer de pelo azul. Hanji la visitaba todos los días en su habitación y la puso al tanto de los últimos acontecimientos. Enterarse de la existencia de artefactos mágicos de tal tipo era algo sumamente increíble, casi irreal. Yendo un poco más allá, pensó en que tal vez podrían usar esas esferas para traer de vuelta a todos los que habían muerto durante la misión, y quién sabe, tal vez a los que murieron en tiempos pasados por culpa de ella y sus compañeros titanes. Pero desgraciadamente, no podría ser así. Con su curiosidad por todo, Hanji le preguntó a Bulma sobre esas esferas, ella también tuvo la misma idea de Andy, pero la respuesta de Bulma le quitó toda esperanza. Las esferas del dragón no podían revivir a alguien que ya hubiera muerto hace más de 1 año. Además, ellos las usarían apenas lleguen a su mundo, y tras eso, las esferas quedarían hechas piedras durante todo 1 año, por lo que tampoco podrían traer de vuelta a los que murieron recientemente. Y lo más importante, las esferas del dragón no podían interferir con ese mundo. Esa fue la principal razón por la que no pudieron llevar de vuelta a Goku desde un inicio. Fue por eso que tuvieron que esperar tantos años para poder ir a por él en ese mundo. Annie asintió despacio, después de todo, ni siquiera los deseos podían arreglar todo. Armin se despertó muy temprano esa mañana decidido en hablar con Goku. Ya no quería ver a su amiga tan triste por él, y sentía que debía intervenir para que al menos, ellos pudieran despedirse de buena manera. No fue difícil encontrarlo, pues todas las mañanas estaba en el mismo lugar. A pesar de todo, y a pesar de lo fuerte que ya era, este nunca dejaba de entrenar, era como si no se sintiera satisfecho con su fuerza actual y por ello se forzaba a incrementar sus habilidades. En parte sí, gracias a su hermano, ahora sabía que allá afuera, en el vasto universo, habían muchos seres con poderes increíbles, y sobre todo, otros 2 Saiyajins más fuertes que su hermano. No podía estar tranquilo y relajarse, debía volverse más fuerte a toda costa para estar listo ante cualquier incidente. Su entrenamiento se vio interrumpido por la repentina llegada de Armin, el rubio lo saludó como de costumbre, aunque le fue imposible ocultar su semblante pensativo. ¿Te pasa algo? ¿Te ves un poco extraño? Pese a lo distraído que era, el Saiyajin notó su inquietud. Es sobre mi casa, dijo, con la vista en el suelo y buscando la mejor manera para explicarle la situación, pues sabía que él no era alguien muy intuitivo. A decir verdad, ella está muy triste últimamente, la noticia de que te vas le afectó bastante. La pobre no ha querido comer casi nada en los últimos días. ¿Qué quieres decir? ¿Acaso está enferma o algo así? Armin no se podía creer lo espeso que era, con todo lo que habían pasado juntos, como era que aún no se daba cuenta de lo que Mikasa sentía por él. Claro que no está enferma, bueno, al menos no es una enfermedad física. Dio un suspiro, rebuscando en su mente la manera idónea para explicarle todo. Sé que tal vez no lo entiendas, pero ella está enamorada de ti.
Quiero decir, que tiene sentimientos especiales por ti y el hecho de que tú decidas irte sin más, ha destrozado su corazón y se siente herida de una forma sentimental. No estás obligado a corresponderle, pero creo que al menos deberías escuchar lo que ella tiene que decirte antes de que te vayas. Armin se dio la vuelta y empezó a alejarse, no podía hacer más. Solo esperaba que él se tomara un momento para pensar en eso y que tomara una decisión. El peli negro se quedó en silencio un largo rato. Echando mano a sus recuerdos, creyó haber escuchado algo sobre eso en el pasado. Milk, una niña que conoció en el castillo de Obsatan, le había pedido que fuera a pedir su mano cuando fueran mayores. Claro que él no sabía qué era eso, pero imaginaba que era algo similar con Mikasa. Sin saber qué hacer o cómo manejar la situación, decidió ir con la única persona que lo entendía a la perfección. Su amiga Bulma de seguro sabría explicarle toda esa situación de una forma en la que él pudiera entender. Sin nada más que hacer, la científica optó por investigar un poco sobre el equipo de maniobras que usaban los soldados. Hanji se ofreció a mostrarle todo el funcionamiento del equipo y las armas que utilizaban contra los titanes. Bulma entendió a la primera toda la explicación, incluso calculó con precisión el alcance y la velocidad que podía generar el gas que los impulsaba. Con unas pequeñas modificaciones, podría lograr que este generara mucho mayor impulso, tal vez, lo suficientemente como para mantenerlos en el aire sin necesidad de los ganchos que usaban para escalar. También vio el equipo de maniobras antipersonas, notando que era un poco mejor que el primer diseño, pero que también tenía sus fallas. Aún quedaba mucho espacio para la mejora. Con un poco más de ingeniería ese equipamiento podría volverse un resistente exoesqueleto, brindándoles mucha más fuerza a los soldados, al igual que resistencia y velocidad a la hora de atacar. Hanji estaba maravillada con la mente de Bulma, con solo echar un vistazo a todo lo que tenían, pudo familiarizarse con todo el material, llegando al punto de mejorar el diseño y su funcionamiento para que fuera más efectivo a la hora de pelear. Sin embargo, eso tomaría un tiempo, un par de meses tal vez, pues aún debían conseguir un mejor material y maximizar el refinamiento del gas que se usaba para el equipo de maniobras. Apenas saliendo para tomar un poco de aire, Bulma se encontró con Goku que la saludaba con un gesto un tanto inquieto. La científica se extrañó por su comportamiento, por lo general era muy alegre y despreocupado. ¿Tienes algo que decir? Bulma se acercó un poco más a su amigo, quien se llevaba una mano a la nuca y reía nerviosamente. Es algo complicado, dijo, viendo para todos lados, vigilando que nadie los estuviera viendo. ¿Qué es estar enamorado? La pregunta fue tan inesperada y tan fuera de lugar, que Bulma tuvo que parpadear un par de veces para asimilar lo dicho por el Saiyajin. ¿Qué tonterías estás diciendo? Recuperando la compostura, la científica se llevó la mano a la sien y negó con fastidio. ¿Por qué quieres saber algo como eso? Se detuvo un momento y lo pensó detenidamente, pensó en que quizás, esa chica Mikasa tenía algo que ver con todo eso. Lo que pasa es que Armin me dijo algo sobre eso, dijo que Mikasa estaba enamorada de mí y que la noticia de que me iría la tenía muy triste. Se detuvo y vio la mirada de incredulidad en el rostro de Bulma. ¿Podrías explicarme, por favor? Pidió con gesto suplicante y las manos al frente de su cara. Bulma ya estaba familiarizada con su ingenuidad, sabía que era un completo simio en esos temas, por ello creyó que debía ayudar un poco y explicarle las cosas aunque fueran bastante complicadas. Tras varios minutos de plática, Bulma se palmeaba la cara por enésima vez, escuchando las tonterías que Goku le decía sobre lo que él entendía por estar enamorado de alguien. Supo que tendría que dedicar bastante tiempo a eso. Te lo diré solo una vez más, dijo, ya cansada por su estupidez. Estar enamorado de alguien quiere decir que disfrutas mucho de su compañía y quieres estar así siempre, que te emocionas por sus logros o sus capacidades en cualquier actividad, que te llama la atención de una forma que no puedes explicar y que por supuesto, deseas que nunca se aleje de ti. El Saiyajin se quedó pensativo por unos segundos, él disfrutaba mucho del tiempo que pasó con todos, pero parecía ser que no era esa la cuestión. Eso de los sentimientos y actividades sociales de los humanos parecían bastante complejas. ¿Con qué humanos? Pensó, dándose cuenta de que ya no se percibía como uno de ellos. Ahora que sabía sobre sus orígenes, sabía que su amor por las batallas no era extraño, sino una característica de su especie. Luego, si él sentía ese sentimiento de alegría y satisfacción cuando peleaba, ¿no sería eso mismo lo que Mikasa sentía cuando estaba junto a él? Se alejó de Bulma y empezó a caminar sin rumbo, metido en sus pensamientos. ¿Qué sentía por Mikasa?
A decir verdad, se emocionaba bastante cuando entrenaban juntos, pues la chica era bastante buena en el combate, era fuerte, ágil, y muy disciplinada, cosa que lo alegraba bastante, pues tenía mucho potencial por desarrollar. Entonces, ¿qué se supone que debía hacer? ¿Cómo debía tomarse los sentimientos de Mikasa, si apenas si podía entenderlos? Tan distraído como estaba, no se dio cuenta de la presencia que se acercaba a él desde la esquina del pasillo. Solo se dio cuenta cuando chocó con alguien y ésta cayó al suelo. Perdón, estaba distraído y no te vi. Se quedó callado unos segundos, viendo a la chica pelinegra en el suelo. Mikasa desvió la mirada y se puso de pie rápidamente por su cuenta. No tienes que disculparte, fue mi culpa por no ver por dónde iba. Se dio la vuelta y trató de alejarse enseguida, pero él se lo impidió. Lo miró desconcertada, algo ansiosa por cómo él la miraba con sus brillantes ojos negros que la dejaban indefensa. Lamento si te asusté, dijo, dándose cuenta de que la sujetó con algo de brusquedad. Se llevó una mano detrás de la nuca y empezó a hablar algo despacio. Armin me contó sobre tus sentimientos, empezó, generando un sobresalto en la chica. Dijo que no te sentías bien y que era por mi culpa. La verdad es que yo no entiendo nada sobre el amor o esas cosas, mi única motivación fueron las peleas y los entrenamientos. Por ello no puedes esperar mucho de mí. La miro con una gran sonrisa, esta vez, dejando de lado todas sus preocupaciones o inquietudes, y siendo como realmente era, la abrazó fuertemente. Mikasa se sonrojó por el gesto, impactada por esa muestra de cariño poco común en él. Mi abuelo una vez me dijo que si me encontraba una chica linda en mi vida, no debía hacerla llorar, y creo que he fallado en eso. Se apartó un poco y la miro a los ojos. Los de él, profundos y negros. Los de ella, temblorosos y esperanzados. Me disculpo de nuevo si no soy lo que esperabas, pero créeme que me gusta mucho estar con todos ustedes, y contigo también cuando entrenamos. Creo que eres una guerrera muy fuerte y con un poco más de esfuerzo podrías. No pudo decir más. Mikasa lo abrazó de vuelta, y plantó un beso en su mejilla. Sonrió dulcemente, sabiendo que estaba intentando consolarla, pues las excusas no se le daban bien. Entendió que él era diferente, no podía pedirle lo mismo que a los demás hombres, no podría exigirle una respuesta a sus sentimientos. Solo prométeme que volverás algún día, pidió, sujetando con fuerza sus manos, aparentando fortaleza, pero estando al borde de las lágrimas. Goku sonrió bastante aliviado, viendo que por lo menos logró calmarla. Te lo prometo, le respondió sonriente y con los ojos cerrados. Ella también sonrió, aunque todavía angustiada por lo que podría pasar en el futuro. Finalmente el día de la misión llegó. Todos los ciudadanos del distrito Trost se reunieron para darle la despedida a Son Goku, el héroe de las murallas. Muchos lloraban por su partida. Otros, sonreían alegres por haberlo conocido, pues muchos de los que estaban allí, fueron salvados en algún momento por él. Los demás victoreaban su nombre en señal de respeto, mientras agitaban carteles con el símbolo de la legión y el kanji de la tortuga del otro lado. El comandante supremo, Darius Zakli también homenajeó al Saiyajin, junto a todos los altos mandos del ejército y los influyentes de las murallas. Por supuesto, Historia también se acercó a él con una medalla al honor, brindada como reconocimiento por todo lo que había hecho por ellos. Goku la aceptó, dando un inesperado abrazo a la chica rubia, que no pudo contener las lágrimas y lo abrazó con fuerza. Ella también supo que él volvería algún día, tal vez dentro de varios años. Con el equipo ya reunido, subieron a la nave de Bulma y partieron en dirección a Shingansina. Esta vez sí cumplirían su misión y devolverían la esperanza a sus habitantes. Como una forma de ganar tiempo, Goku se dividió en 4 copias de sí mismo y los envió en diferentes direcciones de la isla. Como se había planeado hace unos días, él acabaría con todos los titanes de ese lugar, para ayudar a los soldados de la Legión una última vez. Ya se han marchado, Su Majestad, indicó Pixis, brazos tras la espalda y una postura firme. Miró de reojo a la rubia, sabiendo que ella estaba triste a pesar de aparentar entereza. Lo sé, comandante Pixis, dijo, con el tono apagado, pero extrañamente sonriente. Pero él volverá, estoy segura de que nos volveremos a encontrar y quiero estar preparada para eso. Pixis sonrió por esto, se sorprendió un poco por la animosidad de la reina. Aún así él también esperaba volver a verlo algún día, pues sabía que los humanos se quedarían muy vulnerables sin él ahí. La escotilla de la nave se abrió nuevamente sobre el suelo de lo que alguna vez fue el distrito Shingansina. Todo estaba destrozado, fueron muy pocas las casas que lograron quedar intactas después de la brutal pelea. Armin, Mikasa y Eren, fueron sin duda los más emocionados y a la vez, los más melancólicos por la vista que se les presentaba.
Lo que alguna vez llamaron hogar, ya no existía. Por fortuna, la casa de Eren resultó ser una de las pocas que no se vio afectada. Primero hay que sellar la muralla María, intervino el comandante, sabiendo que los tres chicos estaban algo distraídos por estar de vuelta en ese lugar, él los entendía, pero debían concentrarse en la misión por ahora. Con Annie al frente, todos se dirigieron al gran agujero que dejó la pelea de ambos hermanos Saiyajins. La destrucción era extensa, por lo que sería complicado taparla por completo, calculaba que al menos tendría que transformarse en titán unas 4 veces para hacerlo. Pero qué más da, tenían todo el día, y no habían titanes por ningún lado, pues las copias de Goku ya habían barrido esa parte de la isla. Después de 5 horas, la muralla María quedó completamente reparada, aunque ya no habían titanes para atacarlos. Annie estaba cansada, pero se recuperaba rápido gracias al poder de su titán. Después de ese tiempo, ya no quedaba ni un solo titán en toda la isla, siendo ahora un territorio seguro para todos ellos. Claro, solo hasta que los demás titanes cambiantes los atacaran. Finalmente pudieron concentrarse en lo importante, que era descubrir la verdad de ese mundo, y lo que se ocultaba en el sótano de la casa de Eren. Con marcha lenta, todos caminaron por las calles destruidas y las casas hechas pedazos. Bulma se detuvo un momento, observando el último pilar que quedaba de lo que antes fue la entrada del distrito Shinganshina. Ahora era una zona completamente destapada, pudiendo verse el campo del exterior. Mikasa, Eren y Armin observaban todo a su alrededor, recreando en sus mentes lo que antes fue un lugar lleno de vida y sonrisas alegres. Personas que vivían y compartían sus vidas unas con otras, sin preocupaciones y sin tener que exponer sus vidas ante los titanes. Ahora, ya nada de eso existía, todo el lugar estaba destruido, y ya jamás volverían a vivir esos días de felicidad de cuando eran niños. Hannes también estaba allí, sin duda él era el más triste por la situación. Ese había sido su hogar, el lugar en donde se pasaba los días bebiendo y jugando con sus compañeros, no eran necesarios para nada, pero eso estaba bien, pues significaba que nada grave estaba pasando. Ahora trataba con todas sus fuerzas no dejarse llevar por las emociones del momento, y prefería ver a los jóvenes frente a él, y en lo que se habían convertido. Ya cerca de la casa de Eren, Hannes recordó la primera vez que vio a Goku. Justo en ese mismo lugar, el pequeño Saiyajin destrozó de un solo golpe la cabeza del titán que se comió a la mamá de Eren. Jamás olvidaría semejante cosa, y le agradeció que al menos pudo vengar a Carla como él hubiese querido hacer, pero fue un cobarde. Es aquí, habló de repente Eren, llegando frente a la gran roca que cayó sobre su casa el día en que el titán colosal destruyó la entrada del distrito Shinganshina. Se agachó y apartó un poco la tierra del lugar, hasta que la puerta de madera que dirigía al sótano fue visible. Solo debemos mover esta roca. Levi dirigió su mirada al Saiyajin, como diciéndole que él se encargará de eso. Goku solo se acercó sin decir nada y la apartó de un simple empujón, como si esta no pesara nada. Eren abrió las puertas y la escalera de piedra pudo verse por completo. Al menos no está inundado, habló Hanji, apuntando una linterna al interior. Levi entró primero, y detrás de él algunos pocos como Eren, Mikasa, Hanji, Armin, Erwin, Goku y Bulma, los demás se quedarían afuera por el poco espacio del lugar. Al bajar las escaleras, se encontraron con una puerta de madera con un candado bastante oxidado. Levi le ordenó a Eren que abriera la puerta, creyendo que la llave que éste llevaba consigo, era de esa cerradura. Eren se acercó y trató de abrir el candado, pero se desconcertó al notar que no encajaba en la ranura. La llave era demasiado grande para ese candado. Ya un poco fastidiado, Levi apartó a Eren de enfrente y abrió la puerta de una patada. Hanji trató de impedírselo, por si el sótano se venía abajo, pero él no reparó en esos detalles y entró de todas formas. El lugar estaba oscuro, pero se iluminó por completo gracias a una pequeña lámpara de aceite. Por la cantidad de libros y frascos de diferentes plantas e ingredientes, la habitación parecía un mini laboratorio con todo muy bien ordenado y remarcado. Eren aclaró que su padre era médico, y usaba ese lugar para preparar sus medicamentos, así que no era extraño que tuviera tantas cosas de ese tipo. ¿Qué clase de doctor trabajaría en un lugar como este?, se quejó Bulma, apegándose a Goku por el asco que sentía por los insectos del lugar. A juzgar por las etiquetas, todo esto parece medicina completamente normal, y todos esos libros son de medicina, no hay nada fuera de lo común, acotó Hanji, soltando el frasco que sostenía de vuelta al estante. Erwin caminó derecho al escritorio. Si el padre de Eren quería ocultar algo, lo más seguro es que estuviera en el lugar donde más tiempo pasaba dentro de la habitación.
La revisó por todos lados, hasta notar una pequeña cerradura desde el otro lado. De seguro ahí estaría lo que Grisa Yeliger quería mostrarle a su hijo. «Ven aquí, Eren», llamó el comandante, causando que todos dirigieran su atención a él. Eren obedeció y se acercó al escritorio, notando lo mismo que el capitán. Introdujo la llave, y efectivamente, ese era el lugar en donde se debía usar. Jaló despacio el pequeño cajón que se abrió apenas giró la llave, y se sobresaltó al no ver nada. Estaba aparentemente vacío. Erwin supo de inmediato que se trataba de un fondo falso, y metió su mano para dejarlo a la vista. La pequeña lámina de madera se despegó del fondo, y 3 libros fueron expuestos ante todos. Bulma trató de hacerse un poco de espacio y mirar, notando cómo Eren sacaba uno de los libros y lo abría junto con Mikasa y Armin. Lo primero que vieron fue una fotografía, aunque los soldados no sabían qué era eso, y pensaron que se trataba de un retrato muy bien hecho. Hanji la examinó detalladamente, descartando la posibilidad de que fuera un retrato, pues los detalles eran demasiado precisos. Claro que no es un retrato, ¿o es que acaso nunca habían visto una fotografía? Habló la científica tomando la fotografía. «¿Una fotografía?», repitieron los soldados, algo sorprendidos por lo dicho. Tal como lo oyen, es una fotografía. Al usar una cámara, puedes proyectar y fijar imágenes duraderas de la realidad por medio de la luz. Tras someterla a un proceso químico, esta puede ser revelada de esta forma, aunque es un método bastante anticuado. Eren tomó la fotografía de vuelta, notando gracias a Bulma que había algo escrito detrás de esta. Al girarla y leer lo que ahí decía, se dieron cuenta de que en verdad se trataba de una fotografía como dijo Bulma. En ella, el padre de Eren dejó un mensaje a quien sea que encontrara ese libro, explicando que él era alguien que provenía de más allá de las murallas, y que esperaba que quien fuera que estuviera leyendo eso, fuera un aliado de la humanidad. Todo sería diferente ahora, con esos libros, que contenían toda la historia de la humanidad. Los habitantes dentro de las murallas podrían saber a qué se estaban enfrentando y quiénes eran los verdaderos enemigos. Habían más humanos fuera de las murallas, más allá del mar, y todos ellos eran el enemigo. Por primera vez, Bulma vio un gesto diferente en su amigo Goku. Estaba serio, pero al mismo tiempo triste. De alguna forma ella comprendió que ya estaba enterado de eso desde hace mucho, y al parecer, podía sentir la hostilidad de esa gente de afuera hacia los que vivían dentro de las murallas. Supo que eso lo hacía dudar entre irse de vuelta con ella, o quedarse a liberarlos de una vez por todas del yugo de aquellos que los consideraban una amenaza por el mero hecho de tener la capacidad de convertirse en monstruos. Sin mucho más que decir o hacer, la Legión decidió seguir a Goku y a Bulma en dirección en donde debería abrirse el portal. El paso era lento, y el ambiente apagado. Ninguno de ellos quería despedirse de él, más ahora que sabían de la existencia de toda una civilización de humanos fuera de esas murallas, y que además, los consideraban un peligro para ellos. Bulma entendía a los soldados, ellos mismos no pudieron hacer nada sin Goku ahí para ayudarlos, y a causa de eso, sus amigos habían muerto a manos de Raditz. Pensó en lo desesperanzados que se debían sentir ahora que el hombre al que consideraban su salvador, se marchaba de su mundo sin saber siquiera si lo volverían a ver algún día. Entre pensamientos y reflexiones, llegaron al lugar exacto en donde Goku apareció por primera vez. Se dio la vuelta y miró con una sonrisa a todos sus amigos. Bulma se paró a su lado, sosteniendo el control en su mano, lista para presionar el botón que los llevaría de vuelta a su realidad. Cuídense mucho, espero volver a verlos algún día. Los sentimientos encontrados en los presentes, hicieron llorar a Sasa, al igual que Cory. Hannes sonreía con satisfacción por haber conocido a tan buena persona. Armin agradeció con una reverencia todo lo que él había hecho por ellos. El comandante de la Legión dedicó su saludo militar en señal de respeto y aprecio ante la persona que los llevó más cerca de la victoria y quien le dio la oportunidad de ver lo que estaba en ese sótano, el motivo por el cual había luchado hasta ese momento. Levi asintió despacio, también agradecido por todo, aunque manteniendo su gesto apático de siempre. Hanji sonrió con alegría, despidiéndolo con un suave gesto con la mano. Eren agradeció con palabras, diciendo que jamás lo olvidaría y que él se encargaría de protegerlos a todos en su lugar. Jan se cruzó de brazos, aparentando indiferencia pero también estando muy emotivo por su partida. Petro también derramó lágrimas, él se había convertido en alguien muy querido para ella, y ahora tenía que despedirlo de esa forma. Annie se sintió abandonada, él le había prometido que nada le pasaría dentro de las murallas, pero ahora que él se marchaba, estaba segura que los de Marley los atacarían sin pensárselo dos veces.
Aún así sonrió por todos los buenos momentos que pasó a su lado, y por la oportunidad que este le dio para vivir libremente dentro de las murallas. Por último, Mikasa se acercó a él, abrazándolo con fuerza por si ese fuera el último abrazo que le diera. La idea la aterraba, por ello, finalmente hizo lo que no se había atrevido a hacer desde antes. Entre el calor del momento, ella se estiró un poco para estar a su altura y conectó sus labios con los de él en un beso lleno de emociones y sensaciones, que transmitía todo lo que ella llevaba dentro desde hace mucho tiempo. Fue breve, pero a la vez, duró una eternidad para ella, una en la que el mundo desapareció a su alrededor y solo quedaban ellos dos. Finalmente sus labios se despegaron de los de él, y le sonrió con dulzura, derramando suaves lágrimas que mojaban sus mejillas sonrojadas. Goku se quedó quieto en todo momento, le sorprendió bastante, pero no le desagradó, era algo nuevo para él, algo desconocido, pero por causa desconocida, su corazón latió de forma diferente por primera vez en su vida. Devolvió la sonrisa y agitó su mano con su gesto ingenuo de siempre, regalándole lo que ella quería recordar de él. Finalmente, y bajo las miradas de asombro de todos, y la de un desconcertado Eren, Bulma presionó el botón para activar el portal, comenzado a ser cubiertos por una luz dorada que de a poco empezaba a desmaterializarlos de esa realidad. Los soldados realizaron el saludo militar como una forma de despedida, deseándoles buena suerte en su camino. Fin del capítulo. Bueno, estamos muy cerca de terminar la tercera temporada del anime, creo que solo faltaría un capítulo más para empezar con la temporada 4. Las aclaraciones de hoy son pocas. Como notaron, Bulma ya empezó a hacer de las suyas y metió manos en las armas de los soldados, tal vez muy pronto la legión pueda volar por los cielos sin la necesidad de los ganchos para balancearse. Ya veremos cómo se va desarrollando todo ese asunto, aunque estoy seguro de que en ese salto temporal de 5 años, Bulma logrará un gran avance en Paradis, al punto de sobrepasar en tecnología a los demás continentes. Mikasa por fin se decidió, ya se estaba alargando mucho ese asunto, jaja, creo que lo hizo porque él se iría y no lo volvería a ver en mucho tiempo, por ello se armó de valor y finalmente dio ese paso hacia sus sentimientos. Imagínense lo que le dará cuando lo vea de regreso ahí mismo, jaja. Eso nos lleva a la última aclaración de hoy. Goku y Bulma no llegarán de vuelta al mundo de Dragon Ball. Digamos que la perturbación en el espacio-tiempo ya se corrigió, por ello en lugar de atravesar el tejido espacio-tiempo, este los repelerá de vuelta al mundo de Shinjeki, y en lugar de llegar a Templo de Kamisama, estos volverían a aparecer en el mismo lugar, solo que unos minutos después de que la legión se marche de ahí. Y eso será todo por el capítulo de hoy, ya saben, si tienen alguna pregunta o duda sobre la historia, pueden preguntarme en los comentarios, yo les responderé con gusto.